Buenas, ¿cómo están? Espero que estén excelente. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está su día? Espero que un excelente. Hoy un tema bastante interesante, bastante antiguo, que es sobre la escritura sobre Cristo. Saulo persigue a la iglesia. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Y mientras que unos hombres piadosos levantaron a Esteban y lo enterraron y lloraron mucho por él, solo hacía destrozos en la iglesia, entraban a las casas y arrastraban a hombres y mujeres y los llevaban a la cárcel. Predicación del Evangelio en Samaria. Mientras tanto, los que habían dispersado iban por todas partes anunciando el Evangelio. Fue así como Felipe llegó a la ciudad de Samaria y allí les predicaba a Cristo. Toda la gente escuchaba con atención lo que decía Felipe y oían y veían los milagros que hacía. Y muchos de los que tenían espíritus malignos eran sanados, y los espíritus salían de ellos lanzando fuertes gritos. También muchos de los cojos y paralíticos estaban sanos, y había una gran alegría en toda la ciudad. Había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, lo escuchaban con mucha atención y decían que era el gran poder de Dios, pues con sus artes mágicas había captado su atención y por mucho tiempo los había engañado. Pero muchos hombres y mujeres se bautizaron cuando creyeron las noticias que Felipe les anunciaba del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que en Samaria se había recibido la palabra de Dios y enviaron a Pedro y Juan. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. En cuanto les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. El versículo que el Espíritu Santo se por la imposición de manos de los apóstoles le ofrecieron dinero. Les dijo: denme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo. Al oír esto, Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, y si crees que el don de Dios puede comprarse, tú no tienes nada que ver en este asunto, porque en tu interior no eres recto con Dios. Arrepiéntete de tu maldad y no ruega a Dios, tal vez te perdone por ese mal pensamiento. Por lo que veo, estás en manos de la amargura y la maldad. Simón respondió: rueguen por mí al Señor para que no me sobrevenga nada de lo que han dicho. Después de haber testificado y proclamado la palabra de Dios, ellos volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo: prepárate para ir al desierto del sur, por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Felipe obedeció y fue. En el camino vio a un etíope eunuco, funcionario de la Candace, reina de Etiopía. Era el administrador de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Y ahora iba de regreso en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Cuando Felipe se acercó y lo oyó leer al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que lees? El etíope: ¿y cómo voy a entender si nadie me enseña? Le rogó Felipe que subiera al carro y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero delante de sus trasquiladores se callará y no abriera su boca, sufriera la cárcel, el juicio y la muerte. ¿Quién entonces contará su historia si él será arrancado por completo de este mundo de los vivientes? El eunuco le preguntó a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién habla el profeta? ¿Habla de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe le empezó a explicar a partir de la escritura que leía. Leía también de las buenas noticias de Jesús. En el camino encontraron agua, y el eunuco dijo: aquí hay agua. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón, puedes ser bautizado. Y el eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
Y el eunuco mandó detener el carro y ambos descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el espíritu del Señor se llevó a Felipe y al eunuco no volvió a verlo, pero siguió su camino lleno de gozo. Mientras tanto, Felipe se montó en Azón y allí anunció el evangelio y en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Espero que este video te haya gustado y lo hayas disfrutado mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, Dios te bendiga.